tengo mucha admiración por su trayectoria, por el trabajo que ha venido haciendo. El día de hoy me encuentro con Polo Muedas, actualmente periodista de Casillero Deportivo, compañero de profesión, compañero de viajes. Polo, buenas noches, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme el día de hoy a compartir contigo. Gracias, Polo. Me gustaría, Polo, antes que nada comenzar en el aspecto personal. Sos del Perú. Háblanos un poco de vos como persona. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, sí, gracias. Soy casado, tengo 3 hijos. Vivo acá en la ciudad de Indianápolis. Ya estamos acá 17 años Mucho tiempo. compartiendo. No parece mucho, pero así es la realidad. Polo, ahora periodista deportivo actualmente con Casillero, ¿no? Sí, sí, estamos en Casillero, pero esto se inicia desde mucho antes, ¿no? Siempre, para recapitular esto, Justamente iba a preguntar eso. ¿Cómo ya, comenzás por esta pasión? Realmente esto uno lo hace por pasión, creo, ¿no? sí. ¿Cómo comenzás? No aquí en Indianápolis. O sea, tu carrera periodística comienza en Perú. ¿Cómo comenzás? ¿Trabajaste en televisión? ¿Trabajaste en radio? Háblanos un poquito, hacenos un resumen de esa experiencia que tuviste en Perú. Para iniciar, en primer lugar hay que empezar jalando cables, como dicen, ¿no? Sí, aprendiendo. Ajá. Aprendiendo. Cuando tenía más o menos 12, 13 años, era muy fanático de un programa que hacían en la ciudad de Chanchamayo de la Merced, que se llamaba Contacto Deportivo. Casi casillero deportivo, ¿no? Nos copiaron entonces. Bueno, era Contacto Deportivo y un tal Pipo, otra gente también que hacían un programa y me gustaba mucho ir al estadio y sentarme al lado de ellos, o sea, pagaba mi entrada, porque no había cabinas así establecidas, entonces me sentaba al lado de Ahí ellos aprendiste y a un escuchar, poco. sí, ahí aprendí mucho. Y luego en la casa, como la casa no estaba completamente construida, uno se para en un cuarto deshabitado y sale el eco, y entonces ahí practicaba, ¿no? Entonces empezaba a amar lo que era el periodismo deportivo. Pero uno cuando es joven todavía no tiene como la experiencia vivida como para ser periodista. Eso es, te estoy hablando del año 1986, en la época del Mundial de Argentina, de México 86, donde Argentina fue campeón. Ya, pero ¿cómo comenzás y ya te metes de forma profesional ya frente a un micrófono, Paul? Mira, empecé en la radio, trabajando en Radio Constelación en Huancayo. ¿En FM o en AM en aquel Era en entonces? AM en Ujú. aquella vez, trabajando con programas de música. Tenía un amigo que encontré en la radio por casualidad, se llamaba Carlos Ortiz. Pero no era No era deportivo. deportivo, era musical. ¿Cómo le hacía más o menos, digamos, si mandáramos una canción ahorita, digamos? Ok. Una, Dame una canción, sí, se llama Señora de las Cuatro Décadas, de Ricardo Arjona. Yo sí, te ok. llamo y te pido una canción, digamos. Sí, aquí está tu canción favorita de Ricardo Arjona, Señora de las 4 décadas. Complaciendo Suena para petición. ti, complaciendo peticiones. O sea que Algo así. comenzaste no como deportivo, sino que comenzaste Sí, sí, como locutor de programa musical, digamos. sí, sí. Empezaba a hacer Los Pininos en Radio Constelación, empecé y por áreas del destino estuve 3 a 4 meses, 5 meses en aquella radio. Y luego como que era menor de edad todavía, tenía 16 años, me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Y luego conocí a un amigo que se llama Miguel Curilla en otra emisora, en Radio 1550. En Ya, AM en aquel entonces, ¿sabes? ¿No? sí, en AM. En aquella vez las AM eran las que dominaban. Sí, sí, y tienen mejor frecuencia Tenía también. mejor cobertura. Mejor cobertura, sí. Entonces, Miguel me dice poco a poco, y me ayuda para ingresar a Radio 1550 porque ahora es un monstruo de la ciudad de Huancayo. Y perteneciste a esa radio. Sí, sí, estábamos en ahí una buena época, en la época dorada, donde llegamos al primer lugar de sintonía, trabajando ahí con Guillermo Retamoso, con César Toiquín, con Rodwell Vázquez. También estaba un chinito, un amigo japonés que se llamaba Fernando Fukuda. Luego teníamos amigos que estábamos ahí como Fernando Morales, Felipe Panés, estuvo Henry Segura. Y estábamos como operador ahí del audio, operando a los monstruos del noticiero, ¿no? A Juan Sí. Galvez Ríos, a Humberto Rojas, bueno, gente que estaba ahí. Esos que me están diciendo eran periodistas Sí, en aquella época que vos admirabas en ese entonces, claro, ¿no? o sea, uno se sentaba al lado, yo lo escuchaba en la radio y decía, en un momento, cuando ya llegué a trabajar con ellos, digo, oh, yo estoy con ellos, me admiraba. Te Entonces, parece mentira en ese momento, sí, ¿no? uno como que ve que los sueños están haciéndose realidad.
Ok, ahora háblame de la experiencia ya tuya, como ya en la radio, y quiénes eran tus compañeros de trabajo, porque hoy en día también ellos deben ser grandes periodistas en Perú, me imagino. Sí, estábamos en la radio, entonces hubo un lapso en el que yo no pude estar en la radio, entonces estuve en el ejército, entonces dejé, y en ese trance había toda la generación ahí que estaban trabajando en radio, 1550 se pasaron a Radio Huancayo. A la En Radio competencia. Huancayo, claro, la competencia. Entonces ahí también había un equipo de monstruos que estaban unos señores que eran, pues ahora ya están jubilados, son Ramón Matos, Eduardo Cárdenas, Eduardo de la Cruz, Eduardo, bueno, había dos, tres Eduardos, estaba Andrés Crisóstomo, estaba Henry Tavi, Miguel Curilla, y estaban tanta gente que hoy ya están retirados, pero eran los que de alguna forma uno copiaba. Entonces, con ellos transmitíamos fútbol en Radio Huancayo, porque ya para ese momento yo había estudiado español, literatura, español y literatura, soy profesor de educación secundaria de español y literatura, entonces uno como que agarra experiencia y dice, ¿sabes qué? Lo de la música ahí queda, entonces empiezas ya a compartir el periodismo deportivo. Cuando estamos con ellos ha tenido muchas experiencias muy buenas, cubríamos partidos de fútbol, no solamente partidos de fútbol, competencia de automóviles, carrera de los caminos del Inca, que recorrían todo el Perú los carros. La gente de Perú Maratón sabe de los qué Andes. estamos hablando. Claro, los peruanos saben efectivamente qué es Maratón de los Andes, saben lo que es Caminos del Inca. Y entre eso también, o sea, quiero recordar algo, que cuando todavía estaba jovencito, cuando terminando el colegio, es como la high school acá, iba al estadio porque yo era muy fanático del fútbol, iba siempre a los estadios. Y ahí miraba a un hombre que siempre ha estado ahí transmitiendo cuando no había fútbol profesional en Huancayo, cuando el Deportivo Junín se había ido de baja. Entonces, ¿Deportivo qué? Deportivo Junín de Huancayo, que era Junín. un equipo que fue excluido por una situación, ¿no? De la crisis de aquella vez, o sea, habían hecho una documentación mala, o, bueno, algo que no quiero incluirlo, pero sí había un señor que se llamaba Antonio Mandujano. Entonces yo iba también en las transmisiones y lo miraba cómo transmitía, y entonces me quedaba algo impresionado cómo hablaba, y mi gusto siempre estaba creciendo ahí. Luego ya tuve la oportunidad de compartir con más gente, incluso ya hasta nos han evaluado para incluirnos al Círculo de Periodistas Deportivos de Perú, aquella vez. Pero ahí comienza la etapa. Y cuando estamos ahí, también ya me llaman de la televisión local, Luis Guatuco, que era de canal Red Global aquella vez. Entonces empezamos con él a hacer los programas, el bloque deportivo y también las transmisiones deportivas que había en la ciudad. Empezamos a crecer poco a poco, ¿no? Entonces estábamos compartiendo con muchos estudiantes de la universidad y ellos eran muy apasionados también. Tú sabes que esto uno lo hace por pasión, porque si Sí. piensas hacer por dinero, olvídate. No, sí. Entonces lo hacíamos ahí, trabajando con ellos, compartiendo. Estábamos ahí, luego estuvimos un tiempito corto en Radio Estación X en Huancayo, desapareció aquella radio. Y cuando estábamos en Estación X también tuve la oportunidad de viajar a algunos lugares a compartir las experiencias con un equipo que estaba buscando su ascenso a Primera División, que era el Deportivo Municipal. Y cómo no recordar. Entonces son experiencias que uno le queda grabado de por vida. Luego ya el 2002, 2003 vine aquí a Estados Unidos. Vamos a pasar ahorita a la siguiente pregunta. Justamente después de que terminaras, te iba a preguntar algo. Hablando de la época como periodista en Perú, ¿quiénes actualmente son tus amigos? ¿Todavía tenés contactos con ellos? Si quieres mandar un saludo antes de que pasemos a la otra etapa, ya como casillero deportivo, a tus amigos, a tus compañeros en el Perú, ahorita es el momento, porque después no va a haber momento, ¿no? Quiero aprovechar el saludo para enviar a una persona. Era un niño aquella vez, ahora es un muchacho jovencito que está conduciendo un programa que se llama Deporte Estelar en Radio Señorial. Es Miguel Curía, es el hijo de un amigo, el que justamente me incluyó a Radio 1550. También para Enrique Tapia, para Antonio Mandujano, para Felipe Panés, uno de los amigos muy grandes. También para Ángel Unchupaico, que en algún momento es ex gobernador de allá, pero en algún momento hemos compartido en la radio. Para Andrés Crisóstomo en Radio Huancayo, para varios amigos, Luis Núñez, para... Uy, me voy a olvidar, perdón.
y todos los demás. Sí, es que No, estamos compartiendo la siempre. típica. Y disculpas al que no me acordé, ¿verdad? Sí, disculpa, por no tener comunicación constante. Sí, bueno, muy importante, Polo, un periodista ya, realmente llegaste como periodista a Casillero Deportivo. Ahora, háblanos un poco de cómo te sumas, no a Casillero Deportivo, te sumas a la radio aquí en Indianápolis, porque antes de estar en Casillero, también estuviste en la radio en Indianápolis. Manuel Mares, todavía acá en la ciudad de Huancayo, de Indianápolis, estaba trabajando en Radio Latina y para eso tenían algo, un programa, así un bloque deportivo antes del Mundial de Alemania 2006 aquí en la ciudad de Indianápolis. Entonces tenían necesidad de hacer el programa y me llama, me dice, Polo, si nos puedes colaborar, ayudar. Ok, está bien, o sea, como uno le gusta, y entonces va. Y luego me deja el programa, o sea, hacíamos un bloque deportivo de 1 hora en AM y otra en FM. 2 horas de programa. 2 horas de programa. Y tú sabes, para hacer 2 horas de programa no hay que estudiar. Sí, larguísimo. Entonces, para eso el Richie, que actualmente también trabaja ahí, el Guayquete del Richie. ¿Todavía están en la radio ellos? Sí, ellos están en la radio. Me dice, le digo, oye, no me van a dejar solo porque Manuel estaba en la mañana y en la tarde ya era muy difícil que regrese, entonces ayúdame. Oh, sí, me ayudó a hacer el programa. Compartimos con él hasta la época del Mundial. Y en eso llegó Manuel Sepúlveda, que es el actual administrador, programador de la radio. Nos dijo, muchas gracias, Polo, hasta aquí nomás. Adiós. Nos dieron, es que el detalle es que hay que manejar un buen presupuesto para hacer programa deportivo. Sí, entonces los patrocinadores no tenían patrocinadores. Sí, también lo que pasa es para que hagas 1 hora de programa, hablar en radio, sí, no tienes que informarte 2 muy bien. 2 horas, decía. Sí, pero tienes que repetir porque es AM1, la otra era en FM. Entonces, tienes que informarte. Y para informarme de todo eso, tenía que dejar de trabajar ese día. Para ver los partidos del Mundial aquella vez. Entonces, Manuel, él llega como nuevo administrador de la radio, comparte ahí muchas cosas. Y también, o sea, aquella vez al final me terminaron pagando con especies. Es decir, me dieron entradas para Kings Island, para el Holiday World, para Indiana Beach, para Kentucky. Se te fue en vacaciones todo el año. Sí, me dieron como 50 entradas y cada entrada tú sabes que cuesta como 30, 40 dólares. Sí, claro. Y llevaba pues a todos mis amigos una mancha para pasear, porque eso era supuestamente como 2 meses más o menos de pago por un día de programa que hacía diario. Pero económicamente no es tan fácil, ¿no? Porque la radio uno, como decíamos, la hace por pasión, no puedes vivir de eso. Sí. Entonces uno tiene que tener un trabajo alterno. La gente piensa a veces que el estar involucrado de alguna forma en los medios te hace ganar mucho dinero. Y no es así. Tienes que vivir de otra cosa. Sí. A nosotros nos ha costado costearnos viajes completos, vuelos de avión y gastos con Casillero Deportivo. Pero Casillero ha tenido mucha facilidad porque de alguna forma nos hemos ayudado. O sea, hay una necesidad de cumplir con un patrocinador, que el Uno Tax, que siempre ha sido el que ha respaldado. También los restaurantes, el restaurante peruano Machu Picchu, los chilaquiles. Las tortas estilo barrio. Estilo barrio, Bordados Montes. Bordados Montes. El periódico La Voz de Indiana. También las taquerías. No recuerdo en este momento, pero sí algunas taquerías. Sí, hay Gustavo era el favorito, el cliente. Y de alguna forma hemos tratado de contrarrestar los gastos, ¿no? Entonces eso te motiva. Hemos tenido poco gasto nosotros. De nuestra bolsa creo que muy poco. Realmente. Por lo menos cubría los pasajes, ¿no? Sí, o sea, entonces eso ha sido un aliciente más, ¿no? ¿Cómo llegas a Casillero Deportivo? Por lo que, o sea, ¿quién te invitó? ¿Cómo llegaste al programa? El año 2018, ya yo estaba trabajando en Radio Éxitos, transmitiendo los partidos con Paco Espinosa. Los partidos del Indy Eleven. Del Indy Eleven, de la liga local. Entonces, de la segunda división de los Estados Unidos. Y ahí Gustavo creo, bueno, lógicamente nos habrá visto, hemos tenido algunos roces, pero no tenía la oportunidad de conocerlo. Entonces me llama, me escribe, creo, me dice Polo si podía ayudarle a comentar la clasificación de Perú al Mundial, porque necesitaban algún peruano que hable sobre lo que pasó con Perú. Tuve la oportunidad de asistir ese día. Me dice, por favor, si puedes acompañarnos este día. Sí, está bien, le digo, ok. Uno planea, voy el jueves a hacer programa. Estamos con con el cónsul de México también, para que hable de México, otro día de Argentina.
y de Honduras y no sé quién, no sé, aquel día creo no estabas. Después, ok, muchas gracias, gracias por estar, nos vamos, ¿no? Entonces la siguiente semana me dice, Pablo, ¿puedes venir para el programa? Me dice nuevamente, oh, ¿quieres nuevo? Ok, uno va. Entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Vas a venir? ¿Cómo es eso que vas a venir? O sea, van como 3, 4 veces y me resulta invitando así y digo, pues me está invitando. No, quédate con nosotros, acompáñanos. Bueno, y entonces a veces con el trabajo era un poquito difícil, pero la pasión por el fútbol pudo más. Entonces, ya, bueno, Mucho vamos a estar. sacrificio, ¿no? Sí, entonces nos unimos ahí y te conocí, empezamos a trabajar, agradecido también a Dios de que es una bella persona, siempre hemos Gracias. compartido muchas personas, también hemos conocido a mucha gente, y ahí Gustavo también, con el que empezamos a compartir muchas cosas, porque aquí hay una sola cosa que nos une siempre, el vínculo y la pasión por el fútbol, sobre todo por el periodismo deportivo estatal. Y sobre todo por el fútbol, ¿no? Sí, el fútbol, que hemos vivido grandes cosas, grandes experiencias, hemos compartido eventos. A eso iba, Polo, antes de que te me adelantes. Experiencias, ya nos hablaste un poco de tu llegada, haciendo un resumen de tu periodismo en Perú. Ahora hablamos de las experiencias que has tenido en Casillero Deportivo. ¿Habías tenido este tipo de experiencia? Sé que habías tenido, ya me lo dijiste, en Perú, pero con tanto futbolista, digamos, rozarte, tener el privilegio de tener a Yotún, por ejemplo, el peruano, al del Cruz Azul, al otro, el que entrevistaste. No, el que entrevistaste en Las Vegas. Es Yotún, ¿no? Es Yotún. Es Yotún, sí. Tener esa experiencia de estar con tus compatriotas, que casi en nuestros países es, cuando están activos, casi imposible, digamos. Cuando no son estrellas, porque allá están cuando todavía no son estrellas. Pero aún así, siendo jugadores profesionales allá, ya sabes que cuesta mucho, sí. En aquella vez, yo cuando estaba allá, lo conocí así, todavía jovencito, a Pizarro, Claudio Pizarro, cuando estaba jugando en el Pesquero. No era estrella, no era grandioso. Y ahí pasó para Europa. Bueno, ahí pasó a Alianza Lima y luego se va a Europa. A veces uno no lo valora cuando es jovencito, ¿no? Yotún también estaba allá en la liga, Advíncula. Estaban Edison Flores. El Orejas. Bueno, con él ya no compartí. Pero uno a veces se roza igual que aquí. Uno dice, es juvenil, hay que ver, pero hay que tener buen ojo para decir, ¿sabes qué? Este va a llegar a ser grande. A Farfán también lo vi jugar allá en Alianza Lima. Tenía 17 años en aquel momento. Un clásico lo vimos, compartimos ahí algo, pero uno no apunta a la experiencia que este va a ser grande, así es que le tengo que entrevistar, ¿no? ¿Con quiénes has compartido, no solo peruanos, mexicanos, argentinos, chilenos, diferentes nacionalidades? ¿Con quiénes has compartido, has tenido el privilegio de poder, si a veces no entrevistarlo, porque sabemos que aquí el sistema es que te autorizan 3 jugadores para una conferencia de prensa, para una zona mixta, y no puedes entrevistar a los demás, puedes platicar con ellos, pero no los puedes entrevistar. Extra micrófono lo puedes hacer. ¿Con quiénes has compartido aquí? ¿Con qué futbolistas? No sé, llámese Zlatan, Vela. Mira, digamos. aquí compartimos en Las Vegas, conversamos así con Eduardo Vargas, el chileno, con... de Tigre, ¿no? De Tigres, sí. Estaba también Valencia, el ecuatoriano. Estaba el Chaca. Ajá, el Chaca de Tigres también. Sí, de Tigres. Y estamos, pero mira o sea, conversando de tú a tú, porque no le puedes entrevistar. Estamos en la zona de fotógrafos y ellos están calentando ahí y me dicen, ay, ¿qué tal? Tú eres de Perú, conversamos ahí con Eduardo. Lástima que Tigre perdió. Sí. Porque después al final ya no, me dice ya no. Normalmente no quieren. Queda una desazón cuando pierden. Sí, claro. Pero sí, ahí compartimos con ellos, o sea, nunca pensé estar con ellos, o sea, cerca. Oye, me llamó la atención también una broma que le hiciste a YouTube, que le dijiste algo de comida, ¿no? Okay. No le entendí muy bien, pero... Ok, vamos con eso. Cuando jugó en Chicago el Cruz Azul con el Chicago Fire, fuimos a la cobertura en Chicago el partido, en el estadio, sí. Soldier Field, ¿no? No, era el ex Toyota Park. El Toyota Park, ajá. Ahí nos encontramos con Yotún, conversamos un rato, muy buena onda Yotún. Por él podíamos seguir conversando, pero hay que cumplir con los reglamentos que exige la MLS. Claro, y también Yotún, pues hablaban de Perú, me imagino, ¿no? Sí, le digo, arriba Perú, Yotún, ¿cómo estás? Le digo, feliz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conversamos ahí un poquito. Se alegra uno de encontrar otro peruano.
cuando estás lejos de tu tierra, te encuentras con alguien que es de tu origen y te emociona Llama mucho. la atención. Sí, Yotun, conversábamos ahí con Yotun, la entrevista está en YouTube, ahí busca la entrevista de YouTube. Entonces, conversamos con él y al final, sí, le decimos que, vamos, porque a él le gusta el ceviche de pota. ¿Qué es La pota es un marisco Oh. que lo preparan en ceviche, lo hacen chicharrón de pota y le dijimos, vamos a comer. ¿El marisco? Sí, chicharrón de pota. Ay, qué rico, mano. Ya me abriste el apetito y se fue. Lo mandaste a cenar de un solo ahí. Sí, sí. Yotun, o sea, por él es buena onda. Él si le dice, ¿sabes qué? Dame tu camiseta, te da. Pero tenemos ciertos reglamentos. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Sí, no podemos. Pero es tan buena onda que Yotun se nos fue ese día. Estábamos con la esperanza de encontrarnos con el Oreja Flores, porque cuando el Oreja Flores jugó con la selección peruana en Nueva York, también fuimos. Por medio de Casillero. Pero no pudiste entrevistarlo. No, no pudimos. Estaba con la selección peruana. Oh, sí. Estaban en Actualmente está en el Thunder, ¿no? El United. Oh, en el DC United. Ya cambió el DC. Ajá. Está en el Thunder está Andy Polo. Oh, el otro peruano, sí. Y en el Portland está. En Portland, ajá. Portland. Y en el Seattle Thunder está Rui Díaz. Oh, sí, jugadorazo el Rui Díaz, sí. Este año se nos venía una serie de presentaciones, Sí, pero sí, mira, este temporal de la pandemia nos ha puesto un stop. Sí, Polo. Bueno, hay mucho material, mucho que platicar, Polo, pero bueno. Resumiendo, ya resumimos su carrera en Perú, aquí en Indianápolis. Danos algún mensaje, porque pues también sabemos que tenés tus propias páginas de Perú, pero también sos parte de Casillero Deportivo. Ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo te has sentido con tus compañeros? Haber compartido pues tantos viajes, tantos partidos de fútbol, experiencias. Siempre se aprende un poquito en esta carrera, no somos dueños de la verdad para comenzar. Hay gente que está de acuerdo con nosotros, hay gente que no, pero igual se les respeta a todos. Claro. ¿Qué te deja toda esta experiencia deportiva? Es algo inigualable, ¿no? Es una experiencia uno que se guarda de por vida. Hemos compartido con Gustavo y contigo. También en algún momento ha ido el Rulo. Mario también. Mario se ha incorporado también. Hemos compartido muchas ¿no? cosas, pero las experiencias más grandes, sin duda, las he compartido con los futbolistas profesionales en la MLS y en los partidos de la selección mexicana. Cuando fuimos a Atlanta, fuimos a Nashville, fuimos a Nueva York, fuimos a New Jersey, fuimos a Cincinnati, también fuimos a Orlando, en Miami cuando vimos a la selección peruana. Oh, qué rico es ver que tu selección le gane, por ejemplo, a Chile 3-0. Ahí estuviste vos, ¿verdad? Claro, hermano. Sí. ¿Qué tal experiencia? Mira, y eso es cosas que nunca más las vas a volver a vivir fácilmente. Cuando también tuve la oportunidad de ir a ver al partido de Perú con Brasil. Sí, no. Cuando en Boston, cuando le elimina a Perú por 1-0 con gol de la Pulga Rui Díaz en Boston. Eliminar a Brasil y estar ahí compartiendo, hermano, se te sale lo de periodista, se te sale, claro, ¿sabes qué? Tú grita y punto. Porque, es que somos seres humanos ahí, ¿no? Sí. Te sale lo fanático ahí. Sí, te sale lo fanático y es muy difícil y compartir, viendo a tu equipo ganar. Se te vienen las lágrimas, Polo. Sí, y estás ahí, puedes saltar al gramado, pero no lo haces por respeto. Porque aquí sí se respeta. Yo pienso que en Perú si estás, todo el mundo se avienta. Sí, no, aquí hay mucho respeto, está a 1 metro de la barda. La valla de seguridad. La valla, y nomás está la línea en el piso. Donde te la estamos puedes saltar. Con un pie te la saltas. Sí, y en el otro lado está solamente la línea. Sí, porque hay estadios de que tienen esa barda, pero al otro lado hay un hueco de seguridad. Sí, acá en Europa hay muchos estadios que por lo mismo, por que la gente no se salte, si das un paso ahí te vas a un hoyo que hay abajo. Y parece que fuera bajito, pero es altísimo ahí. Sí, y cuando están calentando los de la banca, ahí tienes el momento de compartir. Algunos se aburren de calentar y dicen, ¿qué? Si o algo te comento. ¿Y qué pasó? O esto. Oh, sí, no, te comentan algo. Puedes platicar. Puedes platicar, pero no los puedes entrevistar. No se puede. Y eso es algo, ¿cómo se llama? Inigualable. Es una experiencia en realidad única que se comparte con todos. Polo, ya para terminar, esta sí es la última, como dice mi amigo Gustavo. ¿Cómo te gustaría que te recordara tu familia? Tus hijos, tus hijas, sabemos que sos casado.
tu mamá, que sabemos que está pasando un momento muy difícil, tu papá, ¿cómo te gustaría que te recordara? No en el aspecto como hijo, sino que en el aspecto como periodista deportivo. ¿Qué, cómo te gustaría que ellos te recordaran como periodista, no como hijo? Como una persona que ha compartido, que ha sabido acompañar a los equipos, ha vivido con la selección ante cualquier situación deportiva, o sea, que digan, oh, él sí sabe de eso, él ha estado en tal lugar. Incluso con mi papá hemos compartido alguna vez lo que no ha podido vivir en toda su vida. Le llevó al estadio gracias a la facilidad que uno tiene de poder llevar a alguien más, pero no como periodista, sino porque a veces uno se comunica y alguien te puede conseguir alguna entrada. Hemos llevado a la selección de Perú, con Ecuador le llevé, y mi papá creo tiene los mejores recuerdos y ahora que no estoy junto con él, habla, ¿no? ¿Sabes qué? Te vimos en tal oportunidad, estamos conversando y a uno le queda la satisfacción, dice, oh, me han visto y quedan comentando y creo que con el pasar del tiempo esos videos van a quedar, uno no los puede borrar, incluso hasta no tengo autoría de los videos y hasta yo mismo pongo ahí el nombre y sale, ¿no? ¿Y esto de dónde? Hay videos que uno no sé de dónde están, a veces uno sale, me dice, te vi en la televisión, pero yo no sé cuándo, y a veces uno tiene la oportunidad de Sí, que lo sí. pero creo que son los mejores recuerdos que a veces tiene como uno quiere que lo recuerde como un buen hijo, como una persona correcta, que ha tratado de hacer bien las cosas. ¿Tus hijos qué te dicen, Paul? Me preguntan siempre, ¿no? Podemos ir a tal Ya están partido, aburridos de verlo a uno, ya ¿sabes? está así, en realidad en mi casa están aburridos de verme ya así en televisión, pero yo pienso que con el tiempo a veces llegan a valorar, incluso, ¿no? Cuando se jugó la Copa América acá, me decían, ya no querían ir a ver los partidos del Indy Eleven, me dicen, no, yo quiero ver equipos de países, yo quiero ver fútbol más Querían ver a grande, Perú ya. sí, sí, entonces esas son a veces las ventajas, pero sí un bonito recuerdo que va a quedar, tengo esa satisfacción de que siempre me han dicho, toda persona que ha visto siempre dice, le echa el ánimo, le echa la... Siempre uno sigue adelante muy bien, me alegra y eso a veces lo reconforta y a uno lo compromete a seguir trabajando más. ¿Te llevas a Ronald cuando vas a los partidos? Sí, algunas veces hemos ido, sobre todo acá en la ciudad de Indianápolis. Solo pasa de vacaciones, Ronald. No, con Ronald Ronald, es tu hermano, ¿sí? sí, Ronald es mi hermano, con él siempre hemos compartido, a veces algunas oportunidades, también hemos hecho algunos viajes, por ejemplo hemos ido a Boston con Ronald, donde ha visto, él se rompió creo la camiseta y estaba tan feliz de que nunca había visto a Perú ganar, a Brasil. Oh, No es imagínate. fácil. No, no es fácil. Polo, muchas gracias. Realmente una entrevista muy completa. Podemos hablar mucho de fútbol. Polo Muedas, periodista de Casillero Deportivo, una gran persona, realmente un gran amigo, una gran amistad que conservamos desde el primer momento que nos conocimos, al igual que con nuestro director Gustavo Ochoa. Muchas gracias, Polo. Nos vemos en otra oportunidad y siempre es un gusto compartir con vos. Gracias, gracias.